Hermanos, ¿cómo están? Hermanos, hermanas, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Vamos a conocer hoy de dónde viene la humanidad. Y pues hay dos conceptos, el concepto del hombre, la historia y lo que el Padre Eterno nos enseña, la realidad. El concepto del hombre. Vamos a comenzar por ahí. El concepto del hombre se basa en 5 épocas. La época prehistórica, la época antigua, la época media, la época moderna y la época contemporánea. Son las divisiones que hace el hombre. La época prehistoria dice el hombre que el ser humano tiene más de 2 millones de años en el planeta desarrollándose. Pasó por diferentes etapas, desde Australopithecus, que era como un monito, luego el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo habilis, luego el hombre de Neandertal, que lo llaman los primos hermanos nuestros porque ya son humanos, y después viene el hombre, el Homo sapiens, que digo que el sapiens tocaría disminuirlo un poquito porque hemos perdido toda nuestra sabiduría, pero ahí estamos luchando. Bueno, el Padre Eterno nos dice, no hijos, el hombre no viene del mono. En otros mundos sí, en otras civilizaciones sí. Y si el hombre lo piensa, eso ha existido en alguna parte. Pero aquí, en el planeta Tierra, no. Aquí en el planeta Tierra ha sido otro el plan. El hombre ha sido creado por el universo y traído aquí a este planeta para su desarrollo. Y le correspondía a los hermanos faraones ayudarnos en nuestra evolución. Pero en vez de ayudarnos, nos dominaron, que son todas las élites que hoy existen. Poco a poco lo iremos comprendiendo. Entonces, del mono no venimos. Pero sí hay sitios donde sí se desciende y de otras especies, especies infinitos, planetas infinitas posibilidades. Esta civilización prehistórica, bueno, civilización no, esta época prehistórica duró hasta el año 5000 antes de Cristo. En el año 5000 antes de Cristo aparece la escritura. Cuando aparece la escritura se marca otra época. La escritura aparece en Sumer, lo que más tarde sería Sumeria. Ahí aparece la escritura y no solo aparece la escritura, aparecen las religiones, donde las personas tienen que ir a adorar, tienen que hacer sacrificios, hay alguien que dirige y está un gobernante, un dueño de todo lo que hay. Entonces él usa la religión por si la gente se revela y él, todo es de él. Y a él lo protege un ejército y unas leyes que él mismo ha puesto. Esta época es la época antigua. Esta época va hasta cuando cae el Imperio Romano en el año 500 después de Cristo. Después de eso viene la Edad Media. En la Edad Media encontramos la Inquisición con todas las maldades que hizo la religión católica en esa época, asesinando personas porque hablaban, porque decían verdad, porque daban sabiduría. Llegó la peste bubónica para completar. Europa casi queda vacía en esa época. Viene la Edad Moderna, cuando ya el hombre aparece la radio, aparece el televisor, ¿sí? Ya más, el hombre más avanzado, pero no por eso el hombre ha dejado de dominar. Y luego viene la época contemporánea, dice el hombre. Hay muchas divisiones. La época contemporánea es la misma época moderna, solo que es contemporánea. Pero cuando alguien venga y la lea dentro de 2000 años, no tiene nada de contemporánea, pasa a ser de la moderna, en la que aparece el Internet y pues dijimos, bueno, qué maravilla con el Internet. Por fin el hombre va a ser libre, le va a quedar tiempo al hombre para descansar, ya dejamos de ser tan esclavos. Y dicen los dueños, las élites, que son corporaciones del mundo, las élites dicen, no,
Estos aparatos son para nosotros dominarlos a ustedes. Y por medio de esos aparatos los conocemos, vemos sus gustos, ustedes qué quieren, ustedes qué desean, los dominamos, aprendemos a dominar el aire, el viento, la tempestad, los climas. Muchísimas cosas que ustedes no conocen, nosotros las dominamos. Entonces es para dominarlos. Y el Padre Eterno nos dice, si yo no llego, ustedes terminan esclavos. Porque antes de esta época éramos esclavos, siempre hemos sido esclavos, menos en la prehistoria, aunque también había quienes trabajaban para otros en la prehistoria. Pero éramos esclavos físicos, no mentales. Ahora somos esclavos mentales y físicos. Y terminamos adorándolos a ellos como si ellos fueran nuestro Dios, como si ellos hubieran creado el universo y ellos no lo crearon. El sistema capitalista no creó el universo, no lo creó, no creó miles de planetas. Nuestro Dios es el creador de todas esas maravillas. Pero hay una característica especial en todas estas épocas, por eso las traje a colación, que siempre, desde la prehistoria hasta lo contemporáneo, ha existido la división, la pelea, el encontrón entre nosotros. Eso ha hecho que ellos se mantengan, que el sistema capitalista tenga sus bases. Ese pueblo está dividido, nunca se van a poder unir. Nosotros los ricos sí nos unimos. Ellos sí se unen para hacer más poder, para dominar más, pero ellos no se pueden unir porque los tenemos divididos. Ha sido la característica. Siempre el hombre estuvo dividido, guerras entre ellos, peleas entre ellos. Siempre fue la característica. Hoy, en este momento, que nos damos cuenta de uno de los peores errores de la humanidad y que el Padre nos dice, vamos hijo, vamos a generar la unión por medio de la igualdad, por medio de la humildad, la unión de los seres humanos. Es una labor muy difícil, parece casi imposible, pero se irá dando si cada uno de nosotros es una persona ética, llena de virtudes, y si tiene como mínimo los 10 mandamientos, que son columnas firmes en las cuales nos apoyamos aquí en la tierra y en el cosmos, con los 10 mandamientos. Si nosotros somos firmes y llenos de ese conocimiento, podremos ir sacando entre cada uno la forma de irnos hermanando. Somos hermanos. Ya vamos a ver eso. Ahora entonces vamos a pasar, ya vimos cómo la humanidad está aquí en el planeta. Ahora vamos a pasar de dónde venimos nosotros, explicado por el creador de cielo y tierra, por el que nos creó, el Padre Eterno. Los seres humanos que estamos aquí en este planeta, toda esta familia que estamos aquí en este planeta, fuimos creados en el cosmos infinito por el Padre Eterno, ¿sí? Y el Maestro Jesús y la Divina Madre son los que nos engendran y nos dan el Espíritu. Así venimos a este planeta, cuidados por padres solares, por medio de las naves solares venimos aquí, nos colocan aquí en este planeta y ellos nos siguen cuidando. Y ahí entonces cuando estamos ya aquí en el planeta hacemos un acuerdo con el Padre Eterno, para que aquí se desarrolle la familia galáctica que el Maestro Jesús creó con su mente. Aquí lo traen al planeta Tierra. El arca de las alianzas son 2 arcas, el arca espiritual y el arca material. El arca espiritual son las 318 virtudes. En el dibujo vemos un rectángulo. Dentro del rectángulo hay colores. Esos colores son las infinitas virtudes que entran en acuerdos antes de que nosotros naciéramos en este planeta. En el universo hicimos acuerdos con el Padre Eterno
Padre, yo quiero esto, Padre, no quiero esto. Hicimos acuerdos. Todo se hace en el universo con acuerdos. Esta arca de las alianzas tiene una cúpula. Esa cúpula es un sol. Un sol. Este sol quiere decir que es un arca de las alianzas de padres solares. Padres solares que se hacen acuerdos para hacer nuevos trabajos, nuevas evoluciones. Nuestra arca de las alianzas es la de Moisés, que lleva dos querubines en la tapa. Esos querubines son ángeles azules a donde debemos llegar nosotros ahora, a ser ángeles azules. Bueno, entonces estas son dos tipos de arcas, la espiritual y la material. En la espiritual están los 10 mandamientos, están las 318 virtudes. Y en lo material, nuestra arca de las alianzas es nuestro ADN. En el ADN nuestro, que se encuentra dentro de la célula, en el núcleo de la célula. Vemos en el dibujo algo redondo, eso es una célula que tiene un núcleo. En el núcleo hay cromosomas. De estos cromosomas, ahí está escrito todo lo que nosotros hemos sido y lo que tenemos que hacer aquí en esta vida. En el ADN nuestro sale del cromosoma X y del cromosoma Y. Sale todo lo que nosotros vamos a hacer. En el siguiente dibujo está una estructura de la escalera del ADN. Están los peldaños, que son la A, la T, la C y la G, que son acuerdos químicos, enlaces químicos, que se unen en acuerdo. Siempre se une la adenina con la timina y la guanina con la citosina para formar los peldaños del ADN. Forman los peldaños del ADN. ¿Sí? Y están las dos columnas del ADN. Esas dos columnas son la espiritual y la material. Lo físico y lo espiritual. En este ADN, en este dibujo, vemos la escalera del ADN infinita y vemos unas bolitas alrededor del dibujo. Esos son enzimas. Las enzimas aceleran el proceso de transformación de cada peldaño. Peldaños que hablamos ahora que se forman de adenina, tiamina, guanina y citosina. ¿Para qué? Para guardar información, que luego viene ARN y lleva esa información a las partes del cuerpo que lo necesitan. Entonces, este es nuestro ADN. Y tenemos al pie el ADN de Jacob. El ADN de Jacob. Él se acuesta y ve una gran escalera, pero por esa gran escalera suben y bajan ángeles. Nosotros elegimos. Es como el padre diciéndole a Jacob, porque la humanidad descendemos de Jacob, ¿sí? Lo que es la Israel desciende de Jacob, diciéndole, mira lo importante que es tu función, anda, cumple tu misión, porque él viene de hacer trampas. Él le había quitado la primogenitura a Esaú y por eso le tocó salir corriendo. Esaú le iba a matar. Entonces cuando está acostado el padre le dice, hijo, hay intereses cósmicos, hay intereses que traspasan esta vida a infinitas vidas, hijo. Mira esta infinita cadena en la que tú estás influyendo del universo. Cada uno de nosotros, sin creerlo y sin pensarlo, está influyendo en el universo como influyó Jacob en el desarrollo de nosotros. A partir de ahí Jacob se cambia, llega como más íntegro a Ur. Él va para Ur a buscar su esposa. Creo que es Ur, a buscar su esposa, porque ahí estaban los descendientes de la familia de él. Y llega él más correcto, que se aprovechan y le toca pagar, pero él llega más correcto. Porque en el ADN está grabado todo.
Entonces el Padre nos dice, bueno hijos, vamos a conocer de dónde sale este sistema. ¿Sí? El verbo se hace carne. ¿Quién es el verbo que se hace carne? El Maestro Jesús. El Padre Eterno se hace carne por medio del Maestro Jesús, sin quitar la personalidad del Maestro Jesús. Eso es el comunismo perfecto, la Santísima Trinidad, la sabiduría cósmica. El magnetismo celestial desea crear una nueva familia galáctica. ¿A quiénes? A nosotros. Nosotros todos somos una familia galáctica, somos hermanos todos. Somos una divina herencia del reino de los cielos, nos dice el Padre. Entonces ahora vamos a conocer de quién es el primer ADN, de dónde venimos nosotros. Porque ahora miramos que Jacob influyó en nosotros y su ADN influye en nosotros. Pero ¿cuál fue el primer ADN que influyó en nuestra cadena genética de ADNs? Vamos a ver. Y vamos a hablar también del tronco galáctico. Fíjense ustedes, miren la imagen, hay como un tronquito cortado. Eso es el tronco, es la familia galáctica. Así es como el Padre nos muestra. Sencillito, para que entendamos sin problemas, un tronco. Y de ese tronco le salen miles de ramas. La familia galáctica. Pero tiene un tronco, ¿el tronco quién es? Vamos a ver quién es ese tronco que genera esta nueva familia. Germen terrestre. El primer ADN, el primer ser es el primer germen, el germen terrestre. Tenía la forma de un cabello viviente que pesaba 18 gramos y tenía 18 ondulaciones. El germen viviente. Y era masculino y femenino. Tenía las dos partes. ¿De quién estamos hablando? Germen terrestre. Igual a un divino primogénito que se inicia primero. ¿Quién es ese divino primogénito? El Maestro Jesús. Una Santísima Trinidad encarnada. Un ser lleno de poder. La Santísima Trinidad es conocimiento divino de infinitos soles del Padre Eterno, de toda la creación. Y es un ser tan grande encarnado aquí en el planeta. Una Santísima Trinidad encarnada y materializada, según escrito estaba. Ya el Padre lo había dicho y lo había acordado, ahora lo está cumpliendo el Padre Eterno. Jesús de Nazaret, nuestro divino Maestro Jesús, es ese primer germen de donde venimos todos nosotros. Dentro de nosotros está el libre albedrío del Padre, que es un cuarto de nuestro libre albedrío, y dentro de nuestro ADN, que es la materialización. El libre albedrío está en nuestra conciencia y dentro del ADN nuestro está el ADN del Maestro Jesús. En la materialización de nuestro ADN está el primer germen. Nació del primer germen, el Maestro Jesús. Somos divinos por lo material, por lo físico, por donde lo miremos. ¿Será? ¿Será que tomamos conciencia y nos introducimos en esta realidad nuestra? No para creernos porque somos chiquiticos, pero sí para decir, carambas, algo tenemos que hacer. Volvamos acá. Juez de razas y de naciones. Que tiemblen esos poderosos. Una divina y nueva simiente solar en la tierra. Una simiente es una semilla solar, cósmica, divina, evolucionada, con Santísima Trinidad llena de conocimiento aquí en la tierra, para nosotros. Igual a un total derrumbe del materialismo terrestre. Este materialismo cae. Hagamos nosotros algo o no lo hagamos, pero cae, llegó su fin. Y el Maestro Jesús ya está aquí en el planeta para cumplir lo que el Padre Eterno había dicho en su arca de las alianzas cósmica.
Y si nosotros no hacemos nada, no tendremos derecho a entrar a ese nuevo mundo donde el que lo va a dirigir va a ser el Maestro Jesús. Y entraremos a ser ángeles azules. Tenemos que pasar, hermanos. En el dibujo vemos un círculo. Ese círculo es la célula. La célula que tenía forma de cabello. Aquí tiene forma redonda. Las células tienen infinitas formas. Algunas son filiformes. Y tenía forma de un cabello de 18 gramos con 18 ondulaciones. De una de esas ondulaciones sale la Divina Madre. Porque este germen es materia y espíritu. Y el Padre saca la materia para que acompañe físicamente el espíritu, que es el espíritu del Maestro Jesús ya encarnado. Y tiene su ADN, que forma la escalera cósmica de evolución de la humanidad y de la familia galáctica. Todos vamos evolucionando al mismo tiempo. Cada uno aporta cosas nuevas a su ADN, pero todos hemos recibido este ADN del Maestro Jesús. Hemos recibido ese ADN de los profetas como Jacob y los que le antecedieron. Nos dice el Padre Eterno, la divina Eva salió de una de las costillas de Adán, nos dice la Biblia. Significa que salió de una de las microscópicas ondulaciones del microscópico germen. Nos acordamos que hay 18 ondulaciones micro, o sea que no se veía, ¿sí? No se veía, pero ya estaba. De ahí sale la Divina Madre. Aquí se representa uno de los misterios de la creación, el divino principio de los sexos. Cuando se creó el germen, se crearon los sexos. En el germo terrestre estaba lo masculino y lo femenino. Cada germen humano primitivo está compuesto de espíritu y materia. Espíritu, el hombre; materia, la mujer. Espíritu que siente y carne que también siente. Gloria a Dios. Ahora, entonces, ya vimos de dónde viene nuestro ADN, de dónde vino el primer germen del Maestro Jesús. Se crea el árbol galáctico. Y nos dice el Padre, el término árbol significa filosofía. Una filosofía galáctica está aquí en el planeta, por medio del Maestro Jesús para nosotros. El término árbol significa filosofía en el reino de los cielos. La galaxia y las estrellas forman familias con troncos y ramificaciones. Como hablamos, el tronco tiene ramas y entonces nacen planetas, infinitos planetas, ¿cierto? Infinitos soles. Es el libre albedrío de la Trinidad solar, expresado en formas geométricas. El Maestro Jesús en su libre albedrío decide crear una nueva familia galáctica. Somos nosotros aquí en este planeta. Pero Él ya ha creado otras infinitas familias galácticas. No nos creamos exclusivos. Tenemos que ponernos las pilas para llegar todas estas familias galácticas al mismo tiempo al cosmos infinito. Bueno, luego entonces estalla la simiente galáctica, ya aparecen hombre y mujer, nos habla el Padre, hombre y mujer, si lo queremos ver, que el Padre nos lo explica, que sale cuando era nano, ahí sale la parte femenina, o como Él nos lo hace en la Biblia, que habla que Adán era un ángel azul y de él salió la Divina Madre. Ya estaba lo masculino y lo femenino. Viviendo en el planeta, ya se habían reproducido. La parte sexual no es pecado. Depende cómo la usemos. Yo tengo este computador. Si lo uso para asesinatos, para matanzas, para ver cosas que no debo ver, lo convierto en tiniebla. Pero si lo uso para luz, estaba la madre, como estábamos hablando de la Divina Madre Eva, y la Madre Eva se deja tentar por la serpiente. La serpiente se comunicó con ella por telepatía. El Padre dice que la telepatía es la forma correcta como se habla en el universo, por telepatía.
Y en el paraíso hablaban por telepatía, ellos con los animalitos. Y entonces el pecado de nuestra madre es la ambición, lo que le muestra el demonio que en ese momento es el sistema capitalista, representado por el animalito de la serpiente, es la ambición. Y le dice, mira, tú serás así poderosa, grande, y de cierto no morirás. Le aseguró el demonio que no iba a morir y que iba a ser poderosa, grande, ella en su inocencia, porque entendamos que ellos eran seres inocentes, ellos no habían conocido el bien y el mal. Ella en su inocencia dice, bueno, en ese instante que ella acepta y comienza a vivir ese capitalismo, el mundo cambia. Los animalitos que antes eran nuestros hermanos comienzan a devorarse en unos a otros. La madre no vuelve a dar fruto fácilmente. Toca cultivarla y algunas veces aún cultivándola no da. La comunicación ya el idioma poco se entiende, todo se complica, todo entra en caos porque se entra al capitalismo. Entonces el hombre entra ahí a la época prehistórica que habla el ser humano. Vuelve a ese estado de con los hijos de Adán y Eva, a ese estado prehistórico de no saber para qué son las cosas, cómo hacer las cosas. Un caos terrible. Porque las personas me dicen es que es natural que los animalitos se coman entre ellos y que nosotros nos comamos los animalitos. No, eso no está en nuestra naturaleza. Eso viene después de que la madre y Adán, el padre Adán, fueron expulsados del paraíso. En ese momento comenzamos a devorarnos unos a otros. Es ese el comienzo de ese caos, le dimos inicio a ese capitalismo, que pudimos haber parado y que podemos parar y que nos corresponde a nosotros, esta última generación en el planeta Tierra, parar ese capitalismo. Todo lo que es destrucción, ataque, falta de comunicación, avaricia, amor al dinero, religiones, nada, nada de eso, nada. Todo eso nos corresponde educarnos para ir cambiando. Y dice el diccionario, ambición. ¿Qué es ambición? La ambición es el deseo ardiente de poseer algo que no se tiene. Una ambición, yo quiero tal cosa. Pero ¿qué tiene eso de malo? Me dicen algunos. ¿Qué tiene eso de malo? Eso es la superación, ¿sí? Es la superación que nos lleva a pisar aún hasta nuestros propios padres. No importa que pisemos, pero tenemos que salir adelante. Y por eso llegamos y ahí hay una escalera que lleva un montón de edificios. O sea, eso es lo que queremos, poder en esas megaciudades. Que es lo que consiguieron los poderosos, ¿sí? Especialmente, dice el diccionario, la ambición es el deseo ardiente de poseer algo que no se tiene, especialmente riqueza, fama, poder, honores. Eso es la ambición, desear riqueza, poder, fama, honores. Para tener eso hay que conseguir el dinero. Dinero que nos llevó a la degradación. Miremos la foto de enseguida. Un señor ya con años y se está drogando y el muchacho joven al lado de él también se está drogando. Y así está en este momento Estados Unidos en ese gran caos. Allá nos llevó la ambición, pero podemos parar. Y nos correspondía a todos haber parado. La madre no es la única culpable, todos somos culpables porque nuestros padres no pararon este sistema. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para comenzar este cambio de dominar estas sensaciones tan fuertes que tenemos desarrolladas de enemistad, de pelea, de ambición? Por medio del número.
El número 1 es el Padre, pero de ahí todo tiene número. Y un número se suma al otro, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, hasta el infinito. Vamos a ir sumando desarrollo que nos van a llevar a esa disolución de la tiniebla en nosotros. Nos dice en la Biblia, pero tú ordenaste con número, peso y medida. Tú ordenaste con número, peso y medida. Por ahí debemos comenzar nosotros, ordenándonos. Es nuestro principio, un orden. Un orden en nuestra mente y en la parte externa. Un orden. Por ahí comenzamos. Los números son el alfa y el omega, nos dice el Padre Eterno en Ciencia Celeste, de toda creación viviente. Sin número no habría cálculo mental. ¿Cómo calculamos si no tenemos número? El número que conoce la criatura humana es solo una microscópica forma de cálculo. Porque también se conoce el número por las virtudes, que es un número que se desarrolla geométricamente. Y entonces nos dice el Padre, todo número hace alianza divina viviente con cada espíritu. El número, que es mucho más desarrollado que nosotros, tiene muchísimas más vidas que nosotras. Hace alianzas con nosotros. Bueno, yo me voy con usted y yo soy el número suyo. Se integran, se funden el ser humano y el número. Se funden. Pero hacen alianzas de evolución que va a probar una forma de vida en el planeta. El número prueba esta forma de vida y nosotros nos desarrollamos por medio del número. El número que comienza con el orden. Esta divina alianza se constituye según la evolución de los espíritus. A cada uno les es dado según sus obras anteriores. Aquí nosotros tenemos en nuestra mente nos fue dado el número 318. 318 virtudes. Donde el 1 es el Padre, es el todo. El 3 es la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Madre. Poder. La Trinidad sola, poder de conocimiento cósmico. No poder de armas, no poder de destrucción, no poder de conocimiento evolutivo cósmico. Y el número 8 del número 318 que nos fue dado a nosotros en nuestra conciencia significa unión. Un 0 y el otro 0 son una molécula femenina, una molécula masculina. Forman el número 8. Entonces, ese es el poder del número 318. El desarrollo del hombre y la mujer con la Santísima Trinidad y el Padre Eterno. Entonces nos dice el Padre Eterno, el progreso está basado en la perfección de las propias sensaciones. El progreso es progreso numeral. Cada vez que yo estoy aguantando explotar del mal genio y ahí me gano un puntico. Otra media hora y me gano otro puntico. Entonces ya no tengo un punto de paciencia, sino 2 punticos. Y aguanto otro poquito. Ya tengo 3 punticos de paciencia. Ya 3 punticos de paciencia son más fuertes que uno. Para luchar con esa sensación que se grite, patalee, rompa, dañe. Ya voy en 3, ya soporto un poquito más. Así nos vamos construyendo. Y nos dice el Padre, y si el progreso incluía dispersión mental, se supera por el número. Pero ¿y si mi mente es dispersa? Pues mis números son dispersos, mis creaciones son dispersas. Por eso se comienza por el orden. El orden no es disperso, el orden organiza. ¿Sí? El orden va organizando. Toda clase de progreso crea número
Tal progreso crea número dispersante, grave. Porque si yo creo un número, estábamos hablando del 1, el 2 y el 3 de paciencia, pero si creo el 1 de rabia, el 2 de ira, el 3 de destrucción, ¿a dónde voy a llegar? ¿En qué clase de demonio me convertiré? Tal progreso crea número igualitario. Cuando se progresa, cuando se piensa en igualdad, esa igualdad crea números igualitarios. Hubo que recorrerse espacio, tiempo y filosofía desequilibradas. Tuvimos que recorrer este desequilibrio que hemos tenido. Estamos lentos en salir de él, pero aún estamos a tiempo. Hay un caos, hay un desorden y se necesitó vivir en ese caos, en ese desorden para decir, algo voy a hacer. Algo tengo que hacer, contrario al caos, contrario al desorden, contrario a la esclavitud, contrario a la ambición. Algo tengo que hacer. Como el número es igualitario al anterior y al que viene, su poder evolutivo es mayor, su fuerza es mayor y se va creando una filosofía planetaria. Hasta que nos encontramos con la filosofía planetaria del Maestro Jesús. El número 318 indica las determinaciones numéricas de la Santísima Trinidad en cada número pensante. Según la virtud que tengamos desarrollada, las virtudes que tengamos desarrolladas, así la Santísima Trinidad nuestra es más evolucionada o menos evolucionada. Y entonces se van creando trinidades que se van uniendo. ¿Esto que está probando? Que en nada estamos solos. En ese deseo de ir sumando 1 más 2 más otro número 3, ¿sí? Está la Santísima Trinidad en la igualdad con su poder. Todo poder mental es número, nos dice el Padre Eterno. Y este número que vamos desarrollando, que es igualitario, ¿sí?, que va desarrollando poder, también nos dice el Padre, que trata a la vez de comprender otros números. Ahí está. ¿Por qué no nos hemos logrado entender? Estábamos hablando que estamos peleando desde que estamos en la prehistoria, peleamos, nos separamos, nos dividimos, nos atacamos, que usted es blanco, que usted es negro, que usted es blanco, que usted es gordo, que usted es rico, que usted es pobre, que usted es feo, que usted es bonito, por todo estamos peleando, que esto es mío. Estamos peleando a toda hora, pero si comenzamos con el orden y vamos desarrollando uno por uno cada una de nuestras virtudes, se van generando un poder donde ya la tiniebla tiene menor capacidad de atacarnos, ya somos un poquito más fuertes, se genera un poder y ese poder que vamos desarrollando nos va llevando a comprender al otro. Trata a la vez de comprender al otro número. ¿Quién es el otro número? Mi hermano. Yo soy un número, él también es un número. Cada uno de nosotros es un número. Entonces, si yo estoy tratando de llevar los números a virtudes, ¿sí?, mi número también va a tratar de comprender los otros hermanos. Fíjese cómo se entrelaza el sentir con el hacer. Bueno, hijos, ¿sí vieron? ¿Sí vieron que si le sumamos a la paciencia otro minutico de paciencia y otro minutico de paciencia, estos números se van igualando y se unen en el 3 y ya soy más fuerte para combatir la tiniebla? Y además voy desarrollando la capacidad de comprender a mi otro hermano que es número. Y así como yo sumo el 1 de paciencia, el 2 de paciencia y el 3 de paciencia, me puedo sumar con un hermano, con otro hermano, con otro hermano. Y nos dice el Padre Eterno, cuando ya no creemos números dispersos,
el planeta Tierra se unificará cuando surja el comunismo molecular. ¿Qué está diciendo el padre? Estábamos hablando de números, estábamos hablando de igualdad, estábamos desarrollando que ya nos íbamos a poder comprender más fácil con el otro porque parece una tarea imposible de hacer. Y ahora nos sale el padre con comunismo molecular. Vamos a ver. Nos dice el padre, cuando las sensaciones número, ¿sí? Yo tengo la sensación de dominar la ira. Entonces es una sensación, pero a la vez número. Porque ya voy en el número 1, ya tengo la sensación 2 de la paciencia, ¿sí? La sensación 2, la sensación 3. Cuando la sensación número de la individualidad pensante, la sensación de lo que soy yo, se alcanza en desarrollo geométrico. Yo voy desarrollando los números aquí de mis virtudes y dice que se alcanza en desarrollo geométrico. Estos números se alcanzan en desarrollo geométrico cuando se constituyen en ideas omegas pensantes. Cuando yo voy pensando aquí cómo desarrollar el numerito, el numerito, el numerito, mientras tanto la geometría, no esta geometría, sino mi geometría mental, que iba pasando de caos en caos, comienza a desarrollar una geometría, un puntico, que se suma al siguiente punto, 1 más 1 más 1, va formando un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, forma una línea. Y esa línea nos va llevando al círculo omega, pensante. Entonces, domino la rabia, un punto de dominio de rabia, otro punto de dominio de rabia, otro punto de dominio de desespero. Y esto va generando una igualdad en los números, un desarrollo de estos números pensantes que a la vez desarrollan mi número. Entonces, como mi número se ha desarrollado, tengo capacidad de comprenderme con otros hermanos que también son números y puedo comprender a mis hermanos. Y comienza ese número a seguir creciendo de puntico en puntico y forma una línea. Y la línea va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que se forma un círculo pensante. La vida humana tiene una geometría que es inseparable de la geometría de los elementos. ¿Y cuál es la geometría de los elementos? Los elementos son las virtudes. La geometría de las virtudes es el círculo. Las virtudes son masculino y femenino. Son una molécula donde cada virtud es masculino y femenino, pero es una molécula, un círculo. Esa es la fórmula de los elementos. Cuando la vida humana tiene una geometría mental. Todos tenemos una geometrías horrendas podemos formar, pero la ideal es la geometría del círculo. Esa es la evolución nuestra. Y entonces nuestra geometría va llegando al círculo. Cuando llega al círculo, inmediatamente comprendemos la molécula. Entendemos la molécula, dice el padre. El planeta Tierra se unificará cuando surja el comunismo molecular. Cuando llego a la molécula, entiendo el comunismo molecular. ¿Qué es el comunismo molecular? Si la molécula es espíritu y materia, quiere decir la unión entre este espíritu y esta materia. Ah, bonito. Pero ¿y cómo se unen? ¿Por la parte sexual? Esta unión se hace por medio del Padre Eterno.
Y ya vamos a verlo. Aquí tenemos la triceptación entre materia y espíritu que generan el conocimiento. Hemos visto que este uno más este uno más este uno va generando un conocimiento que disuelve la tiniebla, que me hace más grande, ¿cierto? Ahora, cuando el espíritu y la materia que están ahí en este plano cartesiano se unen, van desarrollando la humildad. La línea que sale al encuentro entre la materia y el espíritu es la humildad. La humildad es la reunión de las otras virtudes como lo es el amor. Por eso vamos a poder entender con los otros hermanos, porque estamos desarrollando la humildad. Y quien es humilde tiene capacidad de entenderse con sus hermanos. Debo trabajarme a mí mismo para desarrollar humildad. Humildad que me iguala al Maestro Jesús, que me acerca a mi Maestro. Igualar, pero al menos me acerca a mi Maestro. Y como soy humilde, comienzo a comprender a mi otro hermano, que también él es un número, y comenzamos a unirnos. Como estos números que estábamos hablando de la paciencia, comenzamos a unirnos. Y esto se demuestra en la triceptación. Triceptación significa trabajar en las virtudes. Si la virtud de la materia y la virtud del espíritu se unen, surge otra virtud. Por sí sola surge otra virtud, la humildad. Bonito, esa es la triceptación. Y así surge la humildad, nos dice el Padre. Y nos dice el Padre, vean hijos, todo ese desarrollo está muy bien. Está muy bien comenzar por el orden, porque hay que tener un orden para poderse organizar. Pero ¿saben qué? Si no hay arrepentimiento, no hemos hecho nada. Si no hay arrepentimiento, no podemos comenzar. No hemos comenzado. Tiene que haber arrepentimiento de todo lo que fuimos, de todo lo que hicimos. Y aún de cosas que me parecen bien hechas, pero que con el tiempo iré comprendiendo que estaban mal. Y nos dice el Padre, el arrepentimiento es un fuego depurador que nos depura. Entonces comenzamos un orden en un sitio limpio y en un sitio humilde. O sea que es un orden evolutivo. Porque también los militares tienen orden. Pero el orden de los militares los lleva para la matanza, para el asesinato, para ser serviles del rico. Entonces, las bases que le demos a nuestras virtudes. Y el Padre dice, las bases, hijo, el arrepentimiento. Es que yo no me siento pecadora, yo no me siento que haya hecho nada malo. A nadie le he hecho mal en la vida. Yo he colaborado cuando puedo, a nadie le he hecho mal. Siempre. Aun cuando no lo veamos, hemos cometido errores porque nuestro punto de vista es cerrado. Y cuando vayamos comprendiendo el pensamiento del Padre diremos, uy, ¿qué fue lo que hice? Uy, ¿qué fue lo que hice? Y comienza a doler y a purificarnos. El arrepentimiento y la humildad son de la divina filosofía del Corderito, Maestro Jesús. La misma filosofía con que nacieron Adán y Eva. Sí, hermanos, de esta, si yo trabajo la virtud, ella se va desarrollando, pero esta virtud tiene que estar basada en orden, para que un número siga a otro, para que un número siga a otro, pero para que este orden, que es de donde se desenlaza el desarrollo, sea un orden de evolución, de construcción, tiene que basarse en el arrepentimiento, en la base del arrepentimiento. Cuando se comienza a crear en pureza, es porque hemos logrado llegar al comunismo molecular
que el Padre nos decía al principio. Hay que llegar al comunismo molecular. Cuando comencemos a crear en pureza. ¿Y cómo comenzamos a crear en pureza? En el círculo tenemos una molécula. Una molécula está formada por materia y espíritu. Esta materia y este espíritu tienen un libre albedrío, del cual un cuarto de ese libre albedrío es el Padre Eterno, que es la pureza. Entonces, cuando se llega a ser un querubín molecular, es porque hemos logrado hacer la voluntad del Padre Eterno, en perfecto equilibrio de los 90 grados del Maestro Jesús. El Maestro decía decir, yo soy el alfa. El alfa es el ángulo de 90 grados. ¿Qué es el ángulo de 90 grados? La voluntad del Padre Eterno, sin dejar de ser Jesús. Le quedan los otros 3/4 de libre albedrío para que sea él mismo y se construya él mismo. Pero su base filosófica y su fuerza están en que hace la voluntad de Dios. Ese es el equilibrio molecular que nosotros vamos logrando sumando una virtud y sumándole otro poquito y esto se convierte en un desarrollo geométrico que ya vimos ahora, que tricepta las virtudes y las va desarrollando de 3 en 3. Y el Padre nos dice, el mundo viviente lo rige el alfa y el omega, lo rige el ángulo de 90 grados dentro del círculo, la unión de espíritu y materia. Alfa es el ángulo y omega es el círculo. La triceptación del ángulo recto de 90 grados marca el principio de la caída de un extraño sistema de vida. Si nosotros trabajamos en estas virtudes una por una, ¿sí? Se nos forma, y basados en el arrepentimiento, comenzando con el orden, se nos forma una trinidad de virtudes. Y esa trinidad de virtudes principia la caída de un extraño sistema de vida. Hermanos, no es sino que comencemos, hermanos, así seamos 2, 3, así seamos solos. Comencemos a desarrollar esas virtudes con el arrepentimiento primero que todo y luego en orden. Y se va formando una triceptación de virtudes. Esta triceptación de virtudes irá evolucionando por sí sola en forma geométrica hasta llegar a tumbar al sistema. Pero ya comienza con nuestro hacer la caída del sistema capitalista. Sistema capitalista cuyos creadores eran acomplejados al oro. Tenían complejo por tener oro y por ese oro acabaron con todo. No les importa la madre tierra, no les importa su familia, nada les importa. Y han hecho cosas horrendas. Es una filosofía. Ellos no poseían filosofía planetaria. No se llama filosofía lo que ellos hacían. Eso no es filosofía. Solo poseían libertinaje. Ellos no poseían la capacidad mental para unificar el planeta. Y nosotros, con solo iniciar, hermanos, vamos unificando el planeta y vamos acabando con el sistema capitalista. Y así como se crea la triceptación de las virtudes, nos van llegando ideas. ¿Cómo acelerar esto? ¿Cómo ir tumbando el sistema? Ahí estaba, hermanos. Ahí estaba. Cuando la humanidad logra llegar a ser la voluntad de Dios, su libre albedrío es el libre albedrío del Padre Eterno. Llegar en este momento de un momento a otro a hacer la voluntad de Dios, tenemos que trabajar, construir, aprender, pero tenemos la intención. Y la intención pesa en el universo, vale en el universo la intención. Por eso el mundo comenzó cuando se trajeron aquí seres celestiales y ahora estamos luchando por volver a ser seres celestiales.
Entonces volvemos de nuevo con la ayuda de Dios a ese paraíso. Para todos nosotros. Gloria al Padre, hermanitos. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a comenzar esa unificación. Aquí en los comentarios hay hermanos que me escriben de México, que me escriben de diferentes partes. Comuniquémonos unos con otros. Ustedes háblenle al otro hermano. Muy pocos comprenden nuestra forma de pensar, pero entre nosotros, los que estamos comentando aquí en este video, sí nos comprendemos. Saludémonos al menos. Comencemos esa unión por alguna forma, materialicemos esa unión. Tenemos la intención, materialicémosla. Voy a saludar al hermano que está aquí. Hermano, gloria al Padre, hermano. Qué bueno que usted esté aquí. No más. Y ya con eso estamos comenzando esa unidad planetaria. No olvidemos, hermanos, darles me gusta, ¿sí? Y comentar. Muy bonitos los comentarios de todos. Gracias, hermanos. Chao, hermanos. Gloria al Padre Eterno.